En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio de la solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? En la sección Espiritualidad, conozca los 7 beneficios de rezar el Santo Rosario. En la sección Preguntas y Respuestas, ¿el don de profecía era solo para el Antiguo Testamento o continúa en el Nuevo? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios. Hoy estamos con un evangelio muy corto, pero que habla muchísimo sobre un tema a veces muy difícil de tratar o muy complicado, teológicamente muy alto, que es justamente la Santísima Trinidad. Pero tenemos la bendición de tener en el programa de hoy 2 hermanos de los heraldos del Evangelio que justamente nos van a comentar todos estos aspectos de una manera inédita y vamos ciertamente a entender mucho más que lo que hemos entendido hasta ahora. Y estamos desde Madrid, tenemos al hermano Fernando Pío Galán. Salve María, hermano Fernando. Salve María, hermano Gustavo, un gusto volver a estar con ustedes. La alegría es siempre toda nuestra. El hermano Fernando Pío es, como ustedes saben, era de los heraldos del Evangelio, es misionero en España, misionero en Italia, y también es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Y también tenemos en su segundo programa el hermano Pablo Vela. Salve María, hermano Pablo. Salve María, hermano Gustavo, qué alegría estar con ustedes de vuelta. No, la alegría es toda nuestra. El hermano Pablo está en la Argentina, en Buenos Aires, y es religioso de los heraldos del Evangelio y por supuesto misionero en la Argentina. Dicho esto, pasamos al Evangelio que dice así: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo. Hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. Y entonces justamente entramos en este tema que Monseñor John Cla también nos explica en Lo Inédito sobre los Evangelios, esa obra fabulosa en 7 volúmenes, en los comentarios que Monseñor John Cla, fundador de los Heraldos del Evangelio, hace a los Evangelios dominicales. Y entonces entramos más concretamente en el tema. Pertenecemos a la familia de Dios, pertenecemos a la Santísima Trinidad. ¿Qué es exactamente la Santísima Trinidad? Bueno, ya empezamos bien, porque justamente la Santísima Trinidad es una de las partes fundamentales de nuestra fe. De hecho, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justamente por ser una de las verdades fundamentales de nuestra fe, o diría una mente menos experta, a pesar de ser una de las verdades fundamentales de nuestra fe, es justamente una de las partes que menos explicaciones tenemos. ¿Por qué? Porque constituye el hecho único, excepcional del cristianismo frente a cualquier otra concepción de Dios, frente a cualquier otra religión, que Dios es único, pero constituido por 3 personas distintas. ¿Cómo podemos poner un ejemplo de este hecho? No, porque no existe ninguna realidad sobre la tierra que contemple algo similar, o sea que cada una de estas personas constituyen una única divinidad sin haber confusión entre ellas, sin ser distintas. Entonces todo esto que estamos diciendo ha sido la conclusión de la Iglesia, de la elaboración de la Iglesia a partir de las verdades que encontramos en el Evangelio e incluso a partir de ciertos fulgores que encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando encontramos lo que se llama la revelación de Mambre, cuando está Abraham en el Antiguo Testamento, está en Mambre justamente, y es visitado por 3 hombres, 3 ángeles, entre comillas. Pero cuando Abraham habla con ellos, no les dice: ¿qué queréis, mis señores?, sino ¿qué quiere mi Señor? Ellos son 3 y se refieren singular. Qué interesante. Entonces esto la Iglesia Católica lo identifica como ya un primer fulgor, un primer anuncio muy parcial, muy velado, pero ya como Dios en el Antiguo Testamento nos está anunciando lo que ya dirá muchas veces nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. O sea que Dios es único, pero es al mismo tiempo 3 personas distintas. Entonces, no es la explicación,
No estoy explicando el misterio. Que si algún oyente lo ha entendido con lo que yo he dicho, lo más probable es que no haya entendido lo que he querido decir. O sea, un excepcional teólogo como he conocido a otro de la Iglesia Católica, porque no es entendible justamente porque nuestro razonamiento humano nos basamos principalmente en aplicar paralelos, aplicar casos conocidos y vamos de lo más general a lo más concreto. Es un razonamiento progresivo. Este evento de la Santísima Trinidad lo conocemos por revelación de Jesucristo, es un evento único. Si no fuera Jesucristo el que nos lo dice, nosotros no lo sabríamos. Por lo tanto, entenderlo de un punto de vista racional está más allá de nuestro alcance. Esto es un típico ejemplo de que la fe no es que no sea racional, pero no todo su contenido es englobable por la razón. La Santísima Trinidad no es un dato racional, pero es un dato razonable. Entonces, por este motivo, existen ciertas explicaciones de la génesis de la Trinidad. Una muy famosa es Santo Tomás de Aquino, pero esto no significa que la podamos entender como podemos entender cualquier otro elemento. Recuerdo a nuestros oyentes aquel famoso hecho de San Agustín, que estaba justamente enfrascado en entender a la Santísima Trinidad, y en la playa del Mediterráneo se ve un niño que estaba con una concha cogiendo agua del Mediterráneo y metiéndola dentro de un agujero. San Agustín se le acerca y le pregunta: niño, ¿qué estás haciendo? El niño lo mira y le responde: quiero meter todo el agua del mar dentro de este agujero. Dice San Agustín: pero es que eso es imposible, el mar es mucho más grande que tu agujero. Y dice el niño: pues lo mismo te pasa a ti con la Santísima Trinidad. Y el niño desaparece. Era un mensajero, un ángel de la providencia, para decirle de una forma bastante directa a San Agustín que no iba a entender racionalmente el misterio de la Santísima Trinidad. Ahora, hermano, este evangelio también, ¿no? Que está justamente en la última cena, y no ve con qué delicadeza nuestro Señor va introduciendo su persona y al mismo tiempo va introduciendo el Espíritu Santo, porque hasta la llegada de nuestro Señor, evidentemente, era Dios Padre solamente, nadie más, inclusive entre los judíos más destacados y más estudiosos, etcétera, nadie conocía ninguna otra cosa que no fuese Dios Padre, ¿no? Claro, no, exactamente. En el Antiguo Testamento, el dato de la unicidad de Dios en un panorama de politeísmo, pensemos solamente en el más cercano, el politeísmo griego. Era una cantidad inmensa de dioses humanos con todos los vicios humanos. El politeísmo egipcio, que tenía también otra miríada de dioses. Lo normal era el politeísmo, no existía un precedente claro de monoteísmo. Entonces, era propiamente el mensaje, la comprensión de Dios por parte del Antiguo Testamento era, y Dios quería que fuera así. Ojo, no estamos criticando en absoluto la concepción de Dios del Antiguo Testamento, porque forma parte de la historia de la salvación y era así que Dios lo quería. Entonces se centraba en la unicidad de Dios. La Santísima Trinidad no elimina eso, porque Dios sigue siendo único. Ahora, la constitución de Dios, que sea en tres personas, cada una con una voluntad, unas relaciones de amor entre sí, que de hecho es el principio activo, se podría decir, de la Santísima Trinidad. Eso sí constituye la excepcionalidad y el núcleo de la revelación del Nuevo Testamento, de la figura de Dios. Entonces, propiamente, es el gran salto, es uno de los grandes saltos que se da en el Nuevo Testamento respecto al Antiguo Testamento. Ahora, si les parece, podríamos un poquito centralizar en la escena, porque los apóstoles, en este momento en que nuestro Señor está hablando, los apóstoles están completamente plagados de asombro, de perplejidad. Nuestro Señor les dice: no podéis comprender ahora. ¿Qué les parece toda esta escena? Es algo realmente impresionante, también de mucha intimidad y muy tocante, ¿no, hermano Gustavo? Porque deja como que el evangelista como muy plasmado en el texto, como que ese ambiente al mismo tiempo de asombro, pero también de como sentir un especial cariño de nuestro Señor, que los prepara para estos nuevos panoramas, ¿no? Y aparte un poco, porque existe aquí una cierta duda, ¿no? De decir, bueno, pero entonces nuestro Señor en definitiva no expresa la revelación quedó incompleta porque los apóstoles no alcanzaban, porque las circunstancias no permitieron. Y tenemos que considerar mucho la rudeza de los apóstoles, sobre todo siendo personas muy sencillas, ante una sublimidad de estas enseñanzas, ¿no? Que no estaba a su alcance, pero al mismo tiempo al alcance de ningún humano, ¿no?
Eso por supuesto, ese es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta y que nosotros, como hemos dicho ya varias veces en este programa, tenemos que ver todas estas limitaciones de los apóstoles en cuanto nosotros hemos crecido sobre estas limitaciones. No es que somos mejores que ellos, no. Nuestro estado de fe actual se basa en su fe, en el camino duro que tuvieron que hacer, que no tuvieron precedentemente unos apóstoles que los guiaran. Entonces este es un elemento que hace que ver estas incomprensiones y limitaciones las tenemos que ver con veneración, porque gracias a los aprietos que tuvieron en su fe, nosotros estamos en la situación que estamos. El Espíritu Santo, entonces, porque nuestro Señor evidentemente les promete la llegada del Espíritu Santo y les promete justamente todo el rol que el Espíritu Santo va a tener en como que finalizar la obra de nuestro Señor, que no está dada a él finalizar en cuanto a la venida del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo en cuanto a Espíritu Santo, ¿cómo lo necesitamos nosotros como católicos? ¿Cómo los apóstoles lo necesitaban? Es eso mucho de lo que el Evangelio nos habla el día de hoy. Es importante porque uno ve que, como el propio nuestro Señor les va a decir a ellos, hay cosas que ellos no conseguían comprender por más que nuestro Señor se los estaba revelando, pero que como que su mente necesitaba ser abierta. Recordemos otros pasajes en los cuales el evangelista dice, ¿no? Nuestro Señor les abrió la mente para que pudiesen comprender, o nuestro Señor les iba explicando, pero aún así uno ve que no era solo el papel de la razón, sino que también era necesario que la mente fuese iluminada a través de los dones del Espíritu Santo para que ellos pudiesen adaptar su razonamiento a la revelación y al nuevo panorama que nuestro Señor les presentaba. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y aquí Monseñor nos dice que nosotros formamos parte de esa familia divina y propiamente es la esencia del Evangelio del día de hoy, el tener una noción de esa filiación divina. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo podemos aplicar esa filiación divina a la vida diaria de nuestros oyentes, a la vida diaria nuestra? Es una cosa que también estamos hablando justamente de la esencia más fundamental de lo que es la concepción del cristianismo y del ser cristianos. El bautismo no nos hace miembros de la iglesia como nos puede hacer miembros de una biblioteca municipal o de un club. Estamos dentro de la familia de Dios en cuanto a hijos y hijos herederos. ¿Por qué? Porque el bautismo nos está incorporando al propio Cristo. Al ser bautizados somos otros Cristos. Entonces somos vistos por parte de Dios Padre como Cristo, no como otro Cristo distinto del anterior, sino cuando nos ve a nosotros, ve a Cristo. Entonces, esta condición de hijos de Dios, que es la misma condición que tiene Dios Hijo, variando obviamente el grado, es la que nos introduce la propia vida trinitaria, o sea, en la propia Trinidad. Nosotros, al ser bautizados, nos incorporamos en la vida de la Trinidad y, como hemos dicho anteriormente, esta vida de la Trinidad es fundamental y básicamente el amor. El amor de Dios, la capacidad de amor a Dios es dado por esta pertenencia a la vida de Dios, a la familia de Dios. Entonces, este punto, que es un punto muy sublime, se enuncia de una forma muy fácil, pero su verdadera dimensión llevaría mucho tiempo de explicar, ya no digo de entender. Hace que tengamos que afrontar la vida y la relación con nuestros hermanos desde este punto de vista. Yo soy hijo de Dios y es una cosa excelsa, pero este hermano mío, que es bautizado, este hermano mío también es hijo de Dios. ¿Con qué cuidado? ¿Con qué veneración? Dios lo quiere mucho. Yo tengo que tratar a este hermano mío de una forma refleja a como Dios lo quiere. Entonces, hace que tengamos que tener una relación con nuestros hermanos de una convivencia excepcionalalmente amable desde el punto de vista amor, permeada de este amor de Dios. Para aquellos que no han sido bautizados, ahí nos viene el ímpetu apostólico, porque este de aquí, este ser humano no bautizado, está llamado por Dios para ser bautizado, porque lo sabemos por fe que todos los seres humanos están llamados por Dios para ser cristianos, no ha discriminado, no ha excluido a nadie. Por lo tanto, yo tengo que hacer lo posible para conseguir que este humano pase a ser cristiano, pase a ser plenamente hijo de Dios. Es importantísimo ese tema que toca, hermano Fernando, porque nos hace tener una concepción de la vida totalmente distinta, ¿no? Donde nuestro querer al otro no pasa simplemente por un sentimentalismo, sino que sube primero a Dios para desde la perspectiva de Dios
realmente tener una caridad, lo que se dice, de querer acercar a las personas a Dios y en ese contacto mutuo, pues, todos poder crecer en ese amor a Dios y santificarnos mutuamente y hacer que esa gracia divina que empezó a circular en nosotros a través del bautismo crezca en el convivio con los demás. Y hablando de la gracia, por ejemplo, quería preguntarles, ¿cuál es la mejor imagen que podemos tener de la gracia? Porque la gracia es la vida que existe justamente entre las tres personas de la Santísima Trinidad y por una dádiva increíble, Dios como que nos adopta y nos hace vivir la vida de la Santísima Trinidad. Y esa es justamente la vida de la gracia. Pero ¿cuál sería la imagen así más que más podríamos utilizar para que nuestros oyentes vean más claramente esta visión? El problema es que es una realidad tan grande que una sola imagen sería muy parcial. Claro. Entonces, lo que acabamos de decir, no, la gracia nos hace hijos de Dios. Entonces hay un ejemplo que coloca el padre Rollo Marín, muy bonito, y dice, bueno, pues imaginemos, ¿no?, que un niño es adoptado por una familia. En la adopción legal, en la adopción civil, ¿qué cambia? Cambia su documento. Cambia de ser hijo de fulano y de fulana, acá en el documento dice que pasa a ser hijo de mengano y de mengana. Eso es una adopción civil, una adopción legal. La adopción a hijos que nos hace la gracia, que nos hace Dios, sería coger toda la sangre del niño, extraerla e inyectar la sangre de los padres. O sea, la sangre que los propios padres darían a su hijo biológico nacido. Bueno, esto sería una remota imagen, porque es que la transformación que sufrimos en el bautismo sería muy, muy superior. Implicaría cambiar también la carne, implicaría cambiar también los huesos, o sea, y cada uno de los elementos vitales de este niño tuviera reflejado en su ADN la real vinculación biológica con sus padres. Si consiguiéramos hacer esto, lo cual es imposible, porque incluso cambiaría la esencia del niño si se pudiera por absurdo hacer esto, aún no sería propiamente la imagen de lo que la gracia hace con nosotros cuando somos bautizados y somos hechos hijos de Dios. Pero esto es la dimensión meramente de adopción a hijos que nos hace la gracia. Ahora, la gracia también nos hace amar a Dios, ¿no? Entonces, para esto tenemos que utilizar otra imagen. Y de hecho hay una poesía de Santa Teresa muy bonita, que en la que le dice, decidme, Señor Dios mío, si el amor que vos me tenéis es como el que yo os tengo, decidme en qué me detengo o vos en qué os detenéis. O sea, está diciendo Santa Teresa que si el amor que Dios me tiene a mí es como el que yo tengo, ¿por qué no estamos unidos? O sea, ¿qué es lo que nos separa? Porque es que de hecho el principio es ese. El amor a Dios que nos proporciona la gracia es el mismo tipo de amor que Dios nos tiene a nosotros. O sea, la gracia nos permite amar a Dios con amor divino. O sea, es impresionante. O sea, cuando amamos por amor de Dios, estamos usando una de las prerrogativas de la divinidad. Estamos actuando como dioses. Solamente eso. Eso es lo que nos permite hacer la gracia cuando estamos hablando de actuar. Bueno, y estos son dos ejemplos, pero se podrían colocar muchos más ejemplos de las dimensiones que la gracia actúa en nosotros o que nosotros actuamos movidos por la gracia. Por lo tanto, la gracia lo es todo, porque por la gracia estamos divinizados, estamos dentro de Dios, actuando como Dios en ciertas circunstancias, obviamente. Aquí, Monseñor Joncla también llama la atención de que, así como la Santa Iglesia nos enseña, la familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Entonces esta noción que muchas veces se nos hace bastante difícil de entender en la relación de la Santísima Trinidad en cuanto relación enteramente divina y más allá de nuestro entendimiento, la Santa Iglesia también nos enseña que la Santísima Trinidad es un reflejo y un ejemplo para la familia cristiana. Y ciertamente muchos de nuestros oyentes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo aplicamos ese reflejo hacia la familia cristiana, hacia mi familia? Es un punto muy importante, ¿no? Porque una de las cosas que nuestro Señor reveló a los apóstoles en lo que se refiere a la Santísima Trinidad es una especie de un amor tan grande que llega a como que quererse hacer esclavo uno del otro, a querer ver todos los lados posibles en los cuales es necesario
como que uno, entre comillas, porque en la Santísima Trinidad estamos hablando de una forma figurada, pero como que adaptarse al otro para que el otro pueda ser más feliz y como que en algo yo pueda sacrificarme para que yo pueda ser mejor. Y en ese sentido es muy bonito un ejemplo que Monseñor Juan gustaba mucho de un autor medieval, donde él decía, ¿no?, que en la Santísima Trinidad pues el amor era pleno, total, completo, pero como que de la segunda persona de la Santísima Trinidad brotaba el deseo que de alguna forma él pudiese como que rebajarse y así poder hacer sus actos de amor, de adoración, de veneración, y como que ese impasse de amor y de cariño mutuo entre la Santísima Trinidad fue resuelto por Nuestra Señora, al ser a través de ella que la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnarse, hacerse hombre y venir en la persona de nuestro Señor Jesucristo a poder desde la forma humana poderle decir a Dios Padre, Padre nuestro, Padre mío, y poder comunicarse en ese diálogo, ¿no? Entonces como que él poderse rebajar lo máximo posible para desde ahí poder dar a Dios Padre ese culto de amor desde un punto más bajo, ¿no? Y uno ve cómo eso en la familia, cómo ayudaría si cada uno de nosotros, pasando por encima de los defectos que cada uno de nosotros tiene, culpa del pecado original, vemos al otro no como simplemente su persona, sino como un bautizado, sino como un hijo de Dios, y ver en ese bautizado, en ese hijo de Dios, en ese otro Cristo, como decía el hermano Fernando, cómo yo puedo sacrificar algo de mí para poderme entregar al otro. Y ahí, desde ese prisma, también saber perdonar, saber comprender al otro y también saber complementar al otro para juntos poder hacer que esa vida de la gracia esté más presente en la persona y estando la persona en la familia. Entonces, como conclusión de esta primera parte, podríamos cerrar con las propias palabras aquí de Monseñor John Klein en el comentario de los Evangelios que dice: y mostrémonos agradecidos con la divina providencia, rogándole la gracia de estar a la altura de todo lo que hemos recibido de sus manos. Y pidamos por medio de María Santísima, hija predilecta del Padre, Madre admirable del Espíritu Santo, Madre admirable de nuestro Señor Jesucristo y esposa y templo del Paráclito, del Espíritu Santo, que la Santísima Trinidad nos colme de dones místicos en la relación con el Padre que nos creó, con el Hijo que nos redimió y con el Espíritu Santo que nos santifica. Entonces, ¿qué ejemplo para la familia? Porque justamente el Padre que nos crea, el Hijo que nos redime, el Espíritu que nos santifica, cada uno tiene justamente un rol a jugar en la familia y ese rol es exactamente el santificar. Vamos a un corte entonces y enseguida retornamos con la siguiente sección, que es espiritualidad, y hoy estamos en una sección muy pero muy mariana porque habla de las 7 ventajas de rezar el Santísimo Rosario. Enseguida retornamos.
Bienvenidos a la segunda parte del programa, que es la sección espiritualidad. En esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Y hoy tenemos un tema muy, pero muy agradable, que son justamente los 7 beneficios de rezar con frecuencia el Santo Rosario. Entonces, ciertamente, muchísimos de nuestros oyentes van a encontrar en esta parte una muy, muy, muy importante un muy importante incentivo para la oración. Y entonces, el Santo Rosario es la oración mariana por excelencia. Según nos cuenta San Luis María Grignon de Montfort en su obra, por cierto, recomendado a los oyentes, El secreto admirable del Santísimo Rosario, para convertirse y para salvarse, en este tratado, San Luis María nos habla de 7 beneficios del Santo Rosario. A ver, él utiliza el número 7 como un número bíblico, o sea, incontables, porque no son solamente estos los beneficios, pero son los principales. Entonces, en el primero dice así: insensiblemente nos eleva al conocimiento perfecto de Jesucristo. Este tema, conocimiento perfecto de Jesucristo, es fundamental en la espiritualidad de San Luis María Grignon de Montfort. Él se va Hay muchos de nuestros hermanos separados, los protestantes, que atacan tan furibundamente el rosario porque, según ellos, no nos acerca a Jesús. ¿Cómo sería ese tema? Bueno, pues está el punto, aquí está el punto, justamente en este de aquí, que el Santo Rosario en su esencia es una repetición de modo salmódico, 150 veces, como 150 son los salmos de David, de 2 trechos, básicamente son 2 trechos de la Sagrada Escritura, que es la Anunciación, o sea, el ángel que habla a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Eso es lo que le dice el ángel a la Virgen en la Anunciación. Y ojo, el ángel no habla por cabeza propia, el ángel es enviado. Eso es el Espíritu Santo que se refiere a María. Estamos repitiendo las palabras del Espíritu Santo. Entonces, esa es la primera parte de la de María. Seguido de: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Eso es la salutación que Santa Isabel le dirige a la Virgen María cuando la Virgen María le va a ayudar. Nuevamente, el Evangelio nos explica que eso no lo dice ella como un saludo normal, ella lo dice inflamada por el Espíritu Santo. La primera parte del Ave María directamente es citar 2 trechos del Nuevo Testamento. O sea, una oración más perfecta que esta solamente es la del Padre Nuestro, que es también del Espíritu Santo, pero como vemos no son muy distintas. La segunda parte del Ave María es la aplicación a estas 2 frases del Nuevo Testamento. Nosotros los cristianos decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Con esto, ¿qué estamos afirmando? Santa María, Madre de Dios, lo que afirmamos es la perfecta identificación entre Cristo y Dios, que es objeto del Concilio de Éfeso. O sea, es uno de los primeros principios de la fe cristiana. El Ave María no es una oración que se inventaron en el siglo XIII una cosa se aburría, sino es una síntesis de los principios y verdades propias de la fe católica desde los primeros tiempos. Entonces, hermano Fernando, ¿cómo queda esto de la objeción de los protestantes? Al final, ¿conocemos a nuestro Señor a través del rosario? ¿No lo conocemos? A ver, estamos implorando a Dios con las oraciones del Espíritu Santo. Me parece difícil encontrar una forma mejor de dirigirnos a Dios. No sé, si nuestros hermanos protestantes nos quieren ilustrar ellos una forma de oración distinta de esta, la veo complicado. En todo caso, el conocimiento perfecto de Jesucristo, y esto San Luis María Grignon de Montfort habla mucho en su obra y en general su espiritualidad, no se consigue por un mero conocimiento intelectual. Por eso habla del conocimiento perfecto. Jesucristo no es un personaje cuya biografía tenemos que aprender de memoria, no es eso. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es nuestro Salvador, aquel que se ha hecho obediente al Padre hasta el punto de morir por todos, por justos e injustos. Entonces, esta figura, Jesucristo, solo lo conocemos perfectamente a través de la obediencia a su palabra y de justamente la aceptación y la recepción de su Espíritu, del Espíritu Santo. Entonces, el hecho de estar con María, San Luis María Grignon de Montfort, nos lo ejemplifica muy bien justamente en la fiesta que estamos comentando ahora, la Pentecostés. Los apóstoles reciben al Espíritu Santo cuando están reunidos con María. Ojo, eso no está dicho en la ascensión, eso no está colocado tampoco en los momentos que se encuentra nuestro Señor resucitado, no, pero para recibir el Espíritu Santo, los apóstoles se juntaron con María. Entonces nosotros queremos también recibir el Espíritu Santo, queremos también estar con Cristo.
imitemos a los apóstoles, estemos con María. Entonces es el primer beneficio del Santo Rosario, que nos eleva insensiblemente al conocimiento perfecto de Jesucristo. Y vamos al segundo, que dice: el Rosario purifica nuestras almas del pecado. Muy interesante porque, como decía el hermano Fernando, a través del Ave María vamos teniendo un conocimiento mayor de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, también nos vamos dando cuenta de aquellas cosas que nosotros necesitamos ir cambiando para asemejarnos más a ese nuestro Señor Jesucristo, hacer otros Cristos, que es nuestra meta, ¿no? Que es la santidad que se puede alcanzar. Pero también, ¿quién de nosotros tiene fuerzas? ¿Quién de nosotros tiene fuerzas para poder vencer aquella debilidad que han pasado años y años y es que seguimos cayendo? ¿O quién de nosotros, al ver la montaña que tiene que escalar, muchas veces no siente en sí el deseo de, digamos así, de tirar la toalla, de que para qué seguir adelante? Y uno ve que el papel del Santo Rosario, ese podría ser agarrarnos de la mano de Nuestra Señora, que nos va acercando a Jesús, pero también que nos va explicando esas expresiones de amor que Él en el día a día tiene con cada uno de nosotros y que nos hacen acercarnos a Él a través de su iglesia, a través de los sacramentos, y que en esa frecuencia de los sacramentos, apoyada por la oración, que viene de una forma toda especial, sugerida a la voz de María por el medio del Rosario, nosotros vamos cada vez más avanzando en esta semejanza con Cristo para ir dejando el hombre antiguo, pasando para el hombre nuevo, pero sobre todo cada vez más creciendo en el amor a Él a través de la escucha de las palabras de María en la meditación del Santo Rosario. Lindísimo. Entonces, el tercer beneficio ahora, dice: el Rosario nos hace victoriosos sobre todos nuestros enemigos. Bueno, aquí este punto tenemos que entenderlo en la mente de San Luis María Griñón de Montfort. Esto no significa que si tenemos un juicio, al rezar el Rosario vamos a ganar el juicio. Entonces esto lo que está diciendo se refiere fundamentalmente a nosotros. La vida es una lucha, lo dice San Pablo, pero es una lucha no para obtener la victoria en un juicio o para tener una vivienda o para tener una fortuna. No es la finalidad de nuestra vida. Esos son aspectos que se incluyen englobados, pero no constituyen la finalidad. Es una lucha para obtener la salvación. Y delante de esta obtención de la salvación tenemos a tres enemigos a los cuales renunciamos nosotros o nuestros padrinos por nosotros en el momento del bautismo: el mundo, el demonio y la carne. Entonces, ¿qué nos dice San Luis María Griñón de Montfort? Si nosotros tenemos devoción al Santo Rosario, o sea, nos acogemos a la Virgen María para alcanzar a Dios, el poder que estos tres enemigos tienen sobre nosotros quedará anulado. Porque la Virgen María es nuestra mejor abogada, nuestra mejor defensora, que se encarga ella de protegernos contra estas influencias que nos apartan del camino de la salvación. Aquí sobre todo se refiere a los enemigos de nuestras almas, digamos, ¿no? Claro, porque es lo que estamos hablando. Esto no es el rosario no es un recurso legal, no es un recurso económico, es un recurso de la salvación. Entonces, aquellos enemigos que nos atacan y nos podrían derrotar, o sea, que podrían conseguir que nosotros no alcancemos la meta final, la salvación, mundo, demonio y carne, son aplastados por la Virgen María si nosotros recurrimos a ella a través del Santo Rosario. Porque no nos olvidemos otro punto, que el Santo Rosario no es invención humana, fue revelado y fue dado a Santo Domingo de Guzmán por la propia Virgen María. Muy bien. El cuarto beneficio es: el Rosario facilita la práctica de las virtudes. Interesante ver cómo San Luis María Griñón de Montfort va dando como pasos pequeños para irnos explicando esta maravilla del Santo Rosario, ¿no? Porque vemos cómo primero dijo que nos va elevando al conocimiento de nuestro Señor. Luego vimos que al conocer más a nuestro Señor vamos viendo la necesidad de ir purificándonos. Pero también nos dice que vamos a salir victoriosos sobre nuestros enemigos. Pero uno también se da cuenta que para subir una montaña a veces necesito también, por ejemplo, de llevar una mochila con todos los elementos necesarios, de tener algunos bastones que me ayuden a poder apoyarme en los momentos difíciles, o si es extremadamente empinada, también de tener una cuerda con la cual yo pueda escalar. Y se podría decir que ahí están las virtudes, sería como que el papel de las virtudes, esas herramientas que nosotros tenemos en nuestra alma para poder dar estos pasos. Ahora, hay momentos en los cuales nosotros vamos a tener naturalmente como que una fuerza para poder alcanzarlas. Pero si alcanzar la santidad es practicar las virtudes de grado heroico, muchas veces nosotros no tenemos esa fuerza. ¿Y qué es lo que hacemos a la hora de rezar el rosario? Pedir a María Santísima que ella tenga la bondad
de alcanzarnos la gracia de Dios para ahí nosotros poder tener la fuerza, ¿sí?, de practicar estas virtudes y ahí alcanzar la santidad. ¿Por qué? Porque ir meditando los misterios del rosario, por más que a veces empecemos solo con uno, si hacemos el rosario entero sería una cosa fenomenal, más tener un momento en el cual nosotros nos estamos imaginando a nuestro Señor que asciende a los cielos, o que está en Pentecostés, o que está haciendo un milagro. Nosotros en esa contemplación vamos a ver virtudes que nuestro Señor practicaba en grado supremo, o que Nuestra Señora le acompañaba, y vamos a sentir el deseo de querer practicarlas. Más, al no darnos cuenta de que no tenemos la fuerza para poder hacerlo, lo vamos a pedir. Entonces, una vez más, contemplando la vida de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, a través de los ojos de su madre, nosotros como que podemos tomarnos de la mano de ella para ahí poder tener la fuerza de ir escalando esta montaña de la santidad en la cual nos encontramos con ella y con nuestro Señor. Lindísimo. Entonces eso es porque el rosario facilita la práctica de las virtudes. Y tenemos el siguiente beneficio, que es el rosario nos inflama con amor por Jesús. Bueno, aquí es un punto muy importante que pareciera que fuera contrastante o, en fin, o innecesario. Si hablamos del primero, insensiblemente nos eleva el conocimiento perfecto de Jesucristo. Que bueno, si ya hemos sido elevados en el conocimiento de Jesucristo, ¿de qué habla ahora? Nos inflama con amor por Jesús. Porque una cosa es conocer, otra cosa es amar. Están relacionadas, porque no se ama lo que no se conoce, pero ojo, no basta el conocer, por un conocimiento muy perfecto que sea de Jesucristo, de su persona, de su palabra, de su obra. Lo que vamos a ser juzgados va a ser en el amor. Entonces el conocimiento de Jesucristo es imprescindible y necesario, pero para amar. ¿Y cómo tenemos que amar a Cristo? Pues sin medida. La medida de amar a Dios es amarlo sin medida. Entonces tenemos que amar a Cristo en la proporción que Él nos ama, una proporción divina. Por lo tanto es imposible en la tierra conseguir un nivel de amor a Jesucristo máximo. En el momento en que podamos decir, no, yo ya amo suficiente a Jesucristo, ahora me puedo dedicar a otras actividades. No, todo nuestro ser en la tierra tiene que estar dirigido hacia el amor a Cristo, sabiendo que hasta que no dejemos la tierra podremos crecer en este amor. En realidad ni siquiera en la patria beata, siquiera en el cielo, dejaremos de amar a Dios. Hasta ahí creceremos en cada momento, en toda la eternidad, amando a Dios, porque este amor que tenemos que tener a Dios es infinito y nosotros no lo somos. Por lo tanto, siempre vamos a poder progresar en este amor por Dios, por Jesús. Entonces, el rosario es una vía eficaz para aquellos que son devotos poder crecer en este amor. El siguiente beneficio es el rosario nos enriquece con gracias y méritos. Una vez vemos cómo la lógica de San Luis María está realmente muy bien explícita en este orden por el cual puso estos beneficios, porque como decía el hermano Fernando, primero vimos la parte del conocimiento, más ahí pasamos para la parte del amor, que es realmente la que nos lleva a asemejarnos con nuestro Señor, porque es de la cual va a nacer el deseo de querer ir nosotros caminando por el rumbo de la santidad, del bien. Más para nosotros tener fuerzas, para nosotros realmente poder entrar en el cielo, necesitamos de gracias especiales que a través de ellas, practicando las virtudes, nosotros podamos ganar los méritos y así poder alcanzar la meta. Y uno ve que en el Santo Rosario encuentra el fiel un método eficaz para ganar las gracias y los méritos, porque contemplando la vida de nuestro Señor Jesucristo en los distintos aspectos que el Santo Rosario nos va mostrando, primero nosotros crecemos en el amor a Dios. Creciendo en el amor a Dios vamos teniendo el deseo de la práctica y de la frecuencia también de los sacramentos. Ahí nos vamos alimentando de la gracia, pero también nace en nuestro corazón a qué hacer de seguir caminando, de seguir acercándonos más a Dios y por lo tanto también de pasar de las ideas a los hechos, es decir, de empezar a tener también nosotros actos de amor para con Dios que se vean en lo concreto, que se vean también en lo que se refiere al relacionamiento con nuestros seres queridos en los entornos donde nosotros estamos, porque la fe no es algo abstracto. Claro. Recordemos lo que nos dice la carta del apóstol Santiago, ¿no? Pruébame tu fe sin obras, que yo por mis obras te probaré la fe. Ahí es donde nosotros realmente vamos a contemplar la profundidad de la fe y del amor que la persona tiene. Pero muchas veces, si nosotros lo vamos a poner así como colocar el dedo en la llaga y colocarlo en nuestra vida,
¿Cuántas veces no tenemos fuerzas? ¿Cuántas veces nos sentimos traicionados por un amigo? ¿Cuántas veces sentimos la decepción al respecto? ¿Cuántas veces estamos luchando por un ideal, por una meta y cada vez vemos que se nos coloca más obstáculos? Ahí que lo que nosotros hacemos, por ejemplo, contemplar a nuestro Señor clavado en la cruz, el cual Dios vertió hasta su última gota de sangre por nosotros. Y al contemplarlo, pero contemplarlo bajo la mirada de María, bajo aquella que comprendía ese misterio como nadie nunca lo había comprendido, imaginándonos ese momento tan trágico de la historia, mas al mismo tiempo tan victorioso y sublime. ¿Por qué? Porque lo vemos a través de los ojos de aquella que mantenía la fe viva de la resurrección. Ahí nosotros vemos cómo la cruz que nos toca cargar cada día se hace más leve, se hace más liviana y tenemos la fuerza para ir adelante. Y ahí pedimos la gracia de Dios. Entonces vemos cómo el rezar el rosario no es algo que se queda en lo etéreo, sino que nos lleva a colocar la vida de Cristo también en la práctica en nuestra vida, a luchar juntos con Él, agarrados de Nuestra Señora. Y ahí es que, teniendo el deseo de la frecuencia de los sacramentos, alimentándonos más de la gracia, saliendo de nuestro corazón, el querer hacer actos concretos que nos asemejen a Dios, todo eso agarrados de la mano de Nuestra Señora, contemplando la vida de nuestro Señor por medio de sus ojos, es que nosotros vamos dando estos pasos que nos llevan hacia la santidad. Fabuloso realmente. Y el último beneficio sería el rosario nos proporciona los medios para pagar todas nuestras deudas a Dios y a los hombres y finalmente obtener todo tipo de gracias. Bueno, aquí hay una referencia implícita al Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Entonces, aquí está hablando de las deudas que nosotros tenemos nuevamente, como hemos dicho antes, no se trata de las deudas económicas, no es un recurso económico en el Santo Rosario, sino toda aquella deuda de gratitud, que nosotros a Dios le debemos todo, la propia existencia. Solo eso, la existencia se la debemos a Dios, pero nuestras acciones también le debemos. O sea, todas las cosas buenas que podamos tener en la tierra, por excelencia se la debemos a Dios, pero también muchas de ellas son nuestros hermanos, todos hemos sido educados, una deuda para nuestros educadores, para nuestros padres, todos hemos sido guiados, hemos sido orientados, todos hemos tenido, no existe ser humano en la tierra que pueda decir que en su vida jamás recibió un buen consejo, una buena palabra. Todo esto son deudas de gratitud, que, como decía el profesor Plinio Correa de Oliveira, la gratitud es la más débil de las virtudes. Nosotros muchas veces fallamos a esta gratitud a las personas. Bueno, son deudas que vamos recogiendo a lo largo de nuestra existencia y tenemos que pagarlas. Muchas de ellas dicen, bueno, pero yo, ahora ¿cómo puedo pagar la deuda a aquel que me educó, que ya murió? Bueno, rece por él. Entonces el Santo Rosario nos proporciona todo un depósito de oraciones que podemos aplicar y nosotros cuando rezamos el Rosario siempre tenemos que expresar, porque lo tenemos que hacer nosotros para nosotros mismos, esta gratitud. Entonces por todos aquellos, aplico estas oraciones a aquellas personas de las cuales yo me he beneficiado, de aquellas personas que tengo una deuda de gratitud. Entonces este rosario nos permite hacerlo. Para con Dios, en primer lugar, como hemos dicho, porque es que se lo debemos todos, le debemos la existencia. ¿Qué más necesitamos, ¿no? Para deber? Y luego obtener todo tipo de gracias. Entonces no nos olvidemos que los empleados de las bodas de Canaán, cuando se quedaron sin vino, fue la Virgen la que se encargó de que Dios mismo les proveyera de vino. Entonces cuando necesitamos algo, sepamos que la Virgen María es madre y como madre está literalmente inquieta esperando que le pidamos algo para podernoslo dar. Y esto las que nos escuchan y que han sido madres lo entienden mucho mejor que nosotros, porque una característica de la madre es esta atención continua 24 horas al día sobre el hijo y sobre las necesidades del hijo. Entonces, que nosotros le pidamos algo a la Virgen, la llena de alegría, nos la concede de mil amores. Pues el Santo Rosario nos permite esta relación filial y esta relación continua con la Virgen para pedirle las cosas de la mejor manera posible. Ahora, aprovechando que tenemos dos misioneros con mucha experiencia, el hermano Fernando y el hermano Pablo, ciertamente habrán encontrado en las misiones, ciertamente habrán encontrado esa objeción. Bueno, pero ¿el rosario para qué? La Biblia no es suficiente. Y seguramente mucha gente en nuestra audiencia también le gustaría tener una respuesta concisa sobre ese tema. Bueno, como hemos dicho antes,
Yo respondería, por supuesto que no necesitamos más que la palabra de Dios. Por ejemplo, rosario. Porque como ya hemos dicho, el rosario es una repetición salmódica, o sea, de la misma estructura de los salmos que están en la Biblia, de 2 trechos del Nuevo Testamento, del ángel a la Virgen María, de Santa Isabel a la Virgen María, y repetición del Padre Nuestro, que es la oración que Jesucristo nos enseñó, basándose en la meditación y contemplación de pasajes, de originalmente 15, ahora 20, pasajes relatados todos en la Biblia. Estrictamente hablando, el que no está relatado en la Biblia sería el último de ellos, que es la coronación de la Virgen como reina y señora de todo lo creado, a pesar de que ese último episodio sí que tiene reflejos en el Antiguo Testamento. Entonces, no veo qué elemento se pueda decir del rosario que no sea un elemento bíblico. Esto para empezar. Punto número 2. A pesar de que lo que rezamos en el rosario está colocado está todo, se encuentra reflejado en la Sagrada Escritura, en la Biblia, la primera comunidad cristiana, los primeros cristianos son el ejemplo de que no se limitaron a quedarse en su casa leyendo la Biblia. Entre otras cosas porque la escribieron ellos, porque la Biblia es el fruto de la redacción de los apóstoles. Ellos predicaban, ellos iban al templo a rezar. Ellos explicaban las escrituras, ellos sacaban consecuencias y hacían instituciones como por ejemplo los diáconos, los presbíteros, que no estaban dichas directamente por Jesucristo. Si la Iglesia católica, si la Iglesia algo nos enseña, es que a partir de la palabra de Cristo fueron creadas realidades y oraciones nuevas. ¿Por qué tendríamos que rechazar estas realidades y oraciones que son sacadas de la vida y enseñanza de Jesucristo? ¿Cómo nos vemos autorizados a ello? El Espíritu Santo hace crecer una flor y nosotros despreciamos esa flor. ¿No es eso un desprecio también al Espíritu Santo? Exactamente, porque es un poco rechazarse, como decía el hermano Fernando, esa voz del Espíritu Santo que nos habla y que nos invita también a través de los ojos de Nuestra Señora a contemplar el Evangelio. ¿Y quién va a saber explicarnos lo mejor que ella? Indudablemente. Entonces con esto pasamos al siguiente segmento del programa, que es la sección preguntas de los oyentes y las respuestas. Y tenemos una pregunta que nos llega, quizás una pregunta muy apropiada para el día de hoy, que es: ¿el don de profecía era solo para el Antiguo Testamento o continúa en el Nuevo Testamento? ¿Los profetas se acabaron o continúan? Ante este punto hay una respuesta muy rápida, muy sencilla, que es que la Iglesia nos dice que el bautismo nos constituye profetas, reyes y sacerdotes. Todo bautizado es un profeta, es rey y es sacerdote. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho previamente. El bautismo nos está incorporando con Jesucristo. Somos incorporados a su propia persona. Y Él es por excelencia el profeta, el rey y el sacerdote. Es una característica que tiene todo cristiano. Vale. Esto es un dato de la doctrina de la Iglesia. Ahora bien, pero el profeta en el Antiguo Testamento es muy importante. De hecho, hay toda la literatura profética del Antiguo Testamento. Entonces, mis palabras, yo en cuanto bautizado, son las mismas que las de Moisés, que era el profeta por excelencia. Bueno, ante este punto nosotros tenemos que ver que el profeta, por definición, el profeta es aquel que transmite al pueblo las palabras que Dios le quiere dar. Por lo tanto, hay una comprensión, digamos, más superficial o más espectacular del profeta, que es aquel que predice el futuro. No, eso sería un adivino. Eso no pertenece propiamente a la tradición de la palabra de Dios. El profeta es aquel que transmite aquello que Dios le quiere que él transmita. Pueden ser eventos futuros, puede ser interpretación de eventos pasados o eventos actuales, puede ser aquello que Dios quiere que sea. Entonces nosotros, en cuanto cristianos bautizados, somos espectáculo ante el mundo, somos el reflejo de la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, sí, nuestra forma de vivir mientras los vivamos de acuerdo con el bautismo es un reflejo de Dios que es superior al de los profetas, que a pesar que transmitían palabras literales de Dios, era en ese momento esas palabras, porque el resto de su vida no vivían como verdaderos hijos de Dios, no estaban bautizados, no era por culpa de ellos. Por lo tanto, no eran propiamente profetas.
en este sentido que estamos hablando, o no lo eran en su vida. Lo eran en las revelaciones que Dios quería que transmitieran. Por lo tanto, sí, el profetismo es una característica fundamental y mucho más habitual en el Nuevo Testamento, en la economía de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento, que en aquella del Antiguo Testamento. Es muy interesante eso que dice el hermano Fernando, porque hace bien la diferencia entre la idea común que se puede tener de un profeta, que propiamente el papel que el profeta tiene, ¿no? Que no es eso simplemente de, no va a pasar tal cosa, va a pasar tal otra, no, sino sobre todo de saber discernir los deseos de Dios y apuntar hacia esos deseos de Dios para un conjunto de personas, como muchos santos lo hicieron, ¿no? También que supieron, por ejemplo, en su época, denunciar el error que había y en su vida llevar una vida totalmente en contra a ese error que estaba. No sé, un San Francisco de Asís, que va a combatir una idea equivocada de lo que va a ser el pulcrum, la belleza en la vida de las personas, en la propia vida de la iglesia, y ahí es que van a hacer pues su carisma, ¿no? De estar con la hermana pobreza, etcétera, etcétera, pero no es simplemente por un rechazo a la riqueza, por el propio San Francisco, los franciscanos con altares de oro, etcétera, etcétera, sino porque había un punto bueno, que es la belleza, que estaba siendo tergiversado y que tenía que ser combatido. O un San Ignacio Loyola contra el protestantismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es como que ese discernir el pensamiento de Dios y apuntarlo a los hombres. Y eso es interesante porque, como decía él, ahí se puede aplicar también a cada uno de nosotros, ¿no? En la vida incluso diaria. Por más que no tengamos revelaciones, etcétera, etcétera, puede ser también que nosotros en nuestro entorno vemos cosas que no van de acuerdo a la ley de Dios y nuestra vida y nuestras palabras sean un anuncio, una denuncia más bien, y un rechazo a ese error que está llevando a las personas a alejarse de Dios. Y muy claramente uno ve también una noción que el doctor Plinio Corrêa de Oliveira siempre traía en los cursos de formación, en las reuniones de formación que daba, sobre la noción de hombres providenciales, que la divina providencia va suscitando para específicos momentos de la historia de la humanidad y de la historia de la Iglesia, ¿no? Claro, y también una cosa muy interesante, don Gustavo, que recordará que Monseñor Juan nos enseñó varias veces, que era que el census fidei, ¿no? Ese censo del pueblo fiel, que ha incluso defendido contra herejías a través de la historia de la Iglesia, también le ayuda, mientras la persona como que sea fiel a él, a encontrar esa voz profética en el momento de la historia en la que se encuentra. Entonces, como que a saber escuchar, primero como identificar, encontrar a estos hombres providenciales, una vez encontrándolos, escucharlos y también siendo fieles a aquello que ellos dicen. O sea, porque si no, como que Dios dejaría abandonada a la iglesia. Y ahí ahí veríamos también la acción pues del Espíritu Santo en las almas de las personas, ¿no? No, impresionante. Realmente podría ser un programa entero, ¿eh? Siempre decimos de estas cosas. Un programa entero solo sobre los hombres providenciales en la historia, ¿no? Bueno, muy bien. Y con esto entonces pasamos al último segmento del programa, que es la sugerencia de la semana. Una website, un libro, un artículo, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Hermano Fernando, ¿qué tenemos esta semana? Yo recomiendo a nuestros lectores que hagan una visita virtual del santuario de San Antonio de Padua, en la página del santuario, que colocaremos en las notas del programa, y en concreto una parte muy interesante que son los milagros, parte de los milagros, son 5 milagros nada más, pero hay muchos más, de San Antonio que aparecen reflejados en la iconografía del santo de la basílica. Por lo tanto tenemos una feliz conjunción de arte e historia católica y formación, porque no nos olvidemos que estos milagros, los milagros que el santo realiza son hechos por la persona del santo, pero por la fuerza del Espíritu Santo en él. O sea, son acciones de la gracia, por lo tanto son acciones divinas en la persona. Y decimos, bueno, pues que eso es un privilegio especial. Sí y no, porque el milagro, no nos olvidemos que está al alcance de todos nosotros, tal y como nos lo promete nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a esa montaña que se moviera y se movería. O sea, los milagros no son hechos por una constitución especial de la persona, sino es una derivación directa de nuestra fe. Por lo tanto, ahí sí
de una aplicación excepcional por parte de Dios, pero no están fuera del alcance de los cristianos, no son un hecho puntual y, digamos, arbitrario. Están directamente ligados a nuestra fe, a nuestra esencia cristiana. Por lo tanto, son muy interesantes todos. Y en concreto, yo recomiendo entonces a los oyentes que vayan propiamente a verlos, que se encuentran en la Basílica de San Antonio, y también colocaremos algún otro link que hable más justamente de esta línea de los milagros de San Antonio. Hermano Pablo, ¿qué tenemos? A mí me gustaría, hermano Gustavo, poder sugerir un artículo muy lindo escrito por el padre Carlos Javier Werner Benjumea de los Heraldos, que se titula El casto brillo del pudor cristiano. Explica de una forma muy clara, concisa y también muy elevada el papel del pudor en la vida del cristiano. Yo creo que haría mucho bien para las personas que nos escuchan, sobre todo para aquellos padres de familia que verán que hoy por hoy los jóvenes son tan bombardeados en lo que se refiere a ir en contra del pudor y a veces no comprender cuál es su papel y también cómo saber aconsejarlos o qué es lo que podemos hacer. Entonces, realmente es un artículo muy interesante que, basado en la Sagrada Escritura y también con la tradición de la Iglesia y de una forma muy accesible, nos ayuda a comprender el papel importante que el pudor en la vida cristiana tiene para la santificación de nuestras almas y cómo la práctica de ese pudor, fruto, pues después de haber perdido la inocencia original y la lucha que nosotros debemos de tener constantemente contra la concupiscencia que hay dentro de nosotros, pero también del papel de Dios en todo esto. Entonces creo que será un artículo que mucha profundidad teológica y adaptable también a nuestra vida diaria. Entonces colocamos el enlace en las notas del programa para beneficio de nuestros oyentes. Seguramente se van a encantar con ese artículo. A quien les habla le gustaría recomendarles un libro, ya lo hemos recomendado en otros programas, pero que está tan apropiado al Evangelio de esta semana y se llama El Espíritu Santo, Tesoro de Bondad y de Amor. Y es propiamente una obra para vivir el Espíritu Santo en plenitud. Son apenas 33 páginas, está disponible en download directo, pueden encontrarlo en la website nativa del programa, loinéditomultimedia.com, pero también pueden encontrarlo en iTunes, en Google Play Libros y también en Amazon Kindle. Entonces se lo recomendamos porque realmente es un opúsculo extraordinario para ayudarnos a conocer mejor la fe y sobre todo para ayudarnos a conocer mejor aquel ente misterioso de la Santísima Trinidad que justamente es el Espíritu Santo. Y con esto entonces llegamos al final del programa del día de hoy. Agradecemos muchísimo al hermano Fernando, muchísimo al hermano Pablo de hacerse tiempo y poder estar con nosotros en este programa. Un gusto, hermano Gustavo, de que otro programa más, de poder estar con ustedes, y estoy ya deseando estar en el próximo. Muchas gracias, hermano Gustavo, por la invitación, y como decía el hermano Fernando, será una alegría poder estar juntos otra vez para compartir. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos del Evangelio, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.